sociedades de responsabilidad limitada, segunda parte. Muy bien. Prosigamos con nuestra temática, sociedades de responsabilidad limitada. Estaríamos ahora en la segunda parte, destinada al tratamiento contable. ¿Qué implica esto? Que ya hemos revisado su marco de teoría. Ya tenemos ahora un concepto de lo que para nosotros representan las sociedades de responsabilidad limitada. En ese entendido, el tratamiento contable, pues, hace referencia a un procedimiento. Procedimiento porque existen fases, porque existen partes que nosotros necesariamente debemos cumplir. Y este tratamiento contable, por supuesto, hace referencia a la incorporación de registros en el sistema de contabilidad de una empresa. Registros inherentes a la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Eso implica apropiación de partidas contables, la evaluación de las mismas, por supuesto. Y ese procedimiento está en función a preparar su balance de apertura, sus estados de cuenta, que el año pasado hemos preparado varios estados de cuenta, ¿no? Entonces, sí, un balance de apertura requiere estados de cuenta y, por supuesto, ingresar a los registros de diario. Muy bien, ¿preguntas? Bien, asumo que está todo comprendido. Los tienen acá ustedes en la página 65, lo que acabamos de comentar. Tienen la naturaleza de la cuenta capital limitado y alguien dirá, ¿por qué tenemos que ver aquello? Porque estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada, de su constitución. Y en su constitución imposible que falte capital. Y ese capital necesariamente debe ser tratado contablemente, debe ser apropiado en una partida específica y en este caso para nosotros es la cuenta capital limitado. Y por eso es que estamos presentando el, la naturaleza de la cuenta capital limitada. Tienen una transacción ahí de fecha 1 de abril de 2017, dice, se constituye almacén en la Estrella Limitada con un capital de bolivianos 500.000 integrado por 5.000 cuotas de capital, cada una con valor de bolivianos 100. Pregunta, ¿hemos terminado sociedades de responsabilidad limitada la primera parte? Licenciado, hemos llegado desarrollando la asamblea ordinaria y de forma general
desarrollamos asamblea extraordinaria sobre ¿Ya? sus diferencias con Ah, sus perdón, diferentes. nos faltaría el tema, no, terminar el tema 7. Gracias, mi estimado Raúl. Entonces estaríamos nosotros en el tema todavía, tema 4. ¿Estamos bien, Raúl? Sí, licenciado. Ya. Daremos lectura, mi estimado Raúl, al tema 4. Asamblea extraordinaria. Ya hemos revisado la asamblea extraordinaria porque no hay mucho que comentar en sentido de que se convoca asamblea extraordinaria solo con un temario. Agotado el temario, cerrada la asamblea, no se puede tratar ningún otro aspecto. Nos veamos numeral 7, entonces. Sí. Numeral 7, Ya, capital. está bien. Es Ya. el conjunto de aportes materializados en recursos que los inversionistas o propietarios, socios o accionistas de su patrimonio personal entregan a una empresa para el desarrollo de sus actividades, debiendo ser valuados con fiabilidad en términos de unidades monetarias, nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Aportes de capital. Son partes del capital de una empresa originados por contribuciones de diferente índole que representan la participación de cada inversionista o propietario, socio o accionista, valuadas con fiabilidad en términos de unidades monetarias, nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Ver tema número 1, patrimonio. Código de comercio típica. Artículo 142. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. Artículos 187, 198, 343 y 355. ¿Sigo, licenciado? Sí, 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 sí. Ya. Conformación. En esta clase de sociedades comerciales, el capital, cualquiera sea su título, se encuentra conformado o integrado por cuotas de capital. Cuotas de capital. Son partes o fracciones de igual valor en que se divide el capital de una sociedad de responsabilidad limitada, confiriendo cada una de estas a sus poseedores derechos y obligaciones de acuerdo al número que posean y no representan valores negociables. Código de Comercio tipifica. Artículo 198. El capital social estará dividido en cuotas de igual valor que serán de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. Muy bien. Clasificación. Hasta ahí, mi estimado Raúl, gracias. Ahora sí, comenzamos a entrar ya a temática eminentemente nuestra. Y hacemos referencia a lo que es el capital. Pregunta, el capital en su marco conceptual que hemos estudiado el pasado año en contabilidad básica, ahora que hemos estudiado en los temas anteriores y volvemos a tocar nuevamente acá el capital en sociedades de responsabilidad limitada, se habrá generado una variación respecto de su marco conceptual. Respuesta, no, no, imposible. Empezamos con un concepto de capital en básica y continuamos con ese concepto de capital. No sufre alteración alguna. Entonces, ahora, ¿qué es lo que varía entonces en esta sociedad que estamos estudiando? Simplemente su conformación, simplemente el título de la cuenta y algunos aspectos particulares, nada más. En su marco de concepción genérico, el capital sigue siendo el mismo, cualquiera sea
el tipo de sociedad con el que estemos trabajando. Entonces, bajo esa condicionante, el capital es un conjunto de aportes. Es un conjunto de aportes. ¿Aportes de qué? Aportes de capital. Y por supuesto que esos aportes de capital siempre van a estar materializados, ¿ya? Es decir, que los podemos ver, los podemos tocar, los podemos palpar, tienen forma corpórea. Entonces, sí, van a estar materializados en recursos, es decir, recursos activos. Correcto. Y que por supuesto los inversionistas de sus recursos personales, de su patrimonio personal, de su patrimonio familiar, entregan a la empresa para el desarrollo de su. Ahora, obviamente nos quedamos un poco divagando con el concepto al decir, ¿qué es el capital? Es un conjunto de aportes. ¿Aportes de qué? Aportes de capital. Entonces, revisemos qué son los aportes de capital. Simplemente son las partes del capital de una empresa. Es decir, lo que va entregando cada uno de los inversionistas, llámense socios o accionistas. Y que, por supuesto, son contribuciones de estos propietarios de diferente índole. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas entregan diferentes recursos a la empresa. Que un socio entregue efectivo, ya. Otro socio entregue mercaderías, ya. Otro socio entregue una obra civil, un edificio, ya. Que otro socio entregue movilidades, ya. Que otro socio entregue computadoras, ya. Eso quiere decir de diferente índole. Recursos diferentes. Por supuesto, todos estos valuados en términos de unidades monetarias que entregan a la sociedad. Y por supuesto, representan su participación del inversionista sobre la sociedad. Entonces, vemos que no ha alterado esta concepción. ¿Cómo está conformado el capital de las SRL? Aquí viene una grandísima característica que la enfocamos así de manera puntual en el aspecto contable. Está integrado por cuotas de capital. Entonces, cualquiera sea la sociedad de responsabilidad limitada, pequeña, mediana, grande, el capital siempre va a estar integrado por cuotas de capital. ¿Qué representan las cuotas de capital? Las cuotas de capital, simple y llanamente, son pequeñas partecitas, o si gustan, pequeñas fracciones, pero siempre de igual valor, siempre, siempre, siempre de igual valor. Que obviamente pertenecen a los inversionistas en función a la cantidad de cuotas de capital que estos posean. Y por supuesto, esa cantidad de cuotas de capital guardan relación con la cuantía de los aportes de capitales que realizan cada uno de estos inversionistas. Reitero, entonces, el capital está integrado por cuotas de capital. Las cuotas de capital son partes o fracciones de igual valor en que se divide el capital de una sociedad de responsabilidad limitada. Y que estas partecitas otorgan derechos a los inversionistas en función a qué? A la cantidad de cuotas de capital. En la medida que tengan un mayor número de cuotas de capital, en la medida que tienen mayores derechos y mayores responsabilidades también. Y por supuesto, las cuotas de capital no son valores negociables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cotizan en un mercado o bolsa de valores. No están sujetos a cotización. Por tanto, no se consideran y no son valores negociables. A las cuotas de capital las podemos ver, no, son de carácter inmaterial, incorpóreo, es un abstracto. Cuota de capital, una parte. ¿Se puede ver? Reitero, no. Pero existen, sí. Para que estas cuotas de capital sean iguales, deben tener un valor de bolivianos 100.
Dice el Código de Comercio, bolivianos 100. Oh, perdón, pesos bolivianos 100. Pero ya no es la moneda de curso legal y vigente. Nuestra moneda es el boliviano. Entonces, bajo esa condicionante, ¿qué implica? Implica que, pues, el Código de Comercio, desde ese punto de vista, no guarda relación con la moneda con la que trabajamos actualmente. Pero si equiparamos esto desde el punto de vista conceptual, teórico y generalista, pues tendríamos que hablar de bolivianos 100, de bolivianos 100. Porque si quisiéramos aplicar de manera muy puntual esta parte del Código de Comercio, pues tendríamos que equiparar un peso boliviano es equivalente a cuántos bolivianos. Entonces, cuando se cambia la moneda, ¿cuántos dígitos se recorren, Raúl? 2 dígitos, creo. ¿Alguien podría colaborarnos? Don Adolfo, Abad. Ya. Para nuestra clase siguiente, es mañana. ¿Me averiguan? ¿Cuál es la norma que cambia la moneda en Bolivia? ¿Desde cuándo se aplica esa norma? ¿Cuántos dígitos recorre para establecer la paridad con el boliviano? ¿Cuál fue el primer tipo de cambio o tasa de cambio respecto del boliviano? ¿Y cuál fue el último o la última paridad cambiaria respecto del peso boliviano? ¿Estamos bien? Mi estimada Camila, Sirley, Rodrigo. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Para el día de mañana. Ya, dejaremos ahí esa parte. Por tanto, son partecitas de 100, supuestamente de bolivianos. Entre el capital está dividido así 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, hasta llegar a 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 500.000, 1.000.000, 3.000.000, 10.000.000. Entonces, trabaja todo en bolivianos. No, también dice múltiplos de 100. Una cuota de capital podría tener valor de 200. Sí, es múltiplo de 100. ¿Podría ser de 500? Sí, es múltiplo de 100. ¿Podría ser 1.000? Sí, es múltiplo de 100. No hay ningún problema. No hay ningún, porque no se va a mandar a imprimir nada. O sea, tienen una presencia incorpórea. Es un abstracto nada más. Imagínense, si la sociedad se constituye con un capital de 10.000 bolivianos y sus cuotas de capital van a ser de 100, ¿cuántas cuotas de capital tendrían? Tendríamos 100 cuotas de capital, licenciado. Muy bien. Si el capital de la sociedad fuese de 500.000 y vamos a tener cuotas de capital de 100, ¿cuántas cuotas de capital tendríamos? Tendríamos 5.000, licenciado. 5.000 cuotas de capital.
Si el capital de la sociedad va a ser de 500.000 bolivianos y las cuotas de capital serán de 200, ¿cuántas cuotas de capital existirán en la sociedad? 2.500. 2.500, licenciado. 2.500 cuotas de capital. Muy bien, ¿se comprende? Entonces estará en función a la decisión que adopten los propietarios, decisión que obviamente va a estar en función del asesoramiento que nosotros podemos hacer. Entonces, en la medida que un socio tenga un mayor número de cuotas de capital, en la medida que su participación será mayoritaria en la sociedad. Y bajo esa condicionante, pues sus derechos serán mayores. Pero también sus obligaciones serán mayores, por supuesto. Entonces, las cuotas de capital deben ser equivalentes a bolivianos 100 o múltiplos de 100. Reitero, no son valores negociables. No pueden ser negociadas en un mercado o bolsa de valores. ¿Preguntas? Todo claro, Lick. Ya, muy bien, vamos con la clasificación que va a dar lectura Sirley. Janet, ¿va a leer usted? Sí, licenciado. Ya, adelante. Clasificación. Para adecuado estudio y aplicación de lineamientos técnicos, los aportes de capital están agrupados bajo determinadas condicionantes. Para establecer sus características y diferencias entre sí, siendo tal clasificación la siguiente. A. Por su naturaleza. Aportes en efectivo, aportes en inversiones, aportes en bienes, aportes en trabajo. B. Por el tiempo, aportes inmediatos. Seguimos, Janet. Bien, está bien. Por su naturaleza, la clasificación bajo esta condicionante origina la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición de partidas en el sistema de contabilidad de una sociedad colectiva. Aportes en efectivo. Bajo esta denominación deben incorporarse todas aquellas contribuciones materializadas en recursos que representen efectivo libre de restricciones y de neta disponibilidad, depositados en un banco del sistema, entregados por los socios. Aportes en inversiones. Bajo esta denominación deben incorporarse todas aquellas contribuciones materializadas en recursos que representen acciones de empresas, bonos de empresas, certificados de aportación, depósitos a plazo fijo y o a la vista, etc., entregados por los socios. Aportes en bienes. Bajo esta denominación deben incorporarse todas aquellas contribuciones materializadas en bienes de cambio, inventarios y bienes de uso. Muebles, equipos de computación, vehículos, inmuebles, etc. Entregados por los socios. Estos aportes son objeto de traslación de dominio y el riesgo de los mismos estará a cargo de la sociedad a partir del momento de la entrega. De no efectuarse la entrega, el socio deberá aportar su equivalente en efectivo en un plazo de 30 días. Los aportes en bienes inmuebles generarán la transferencia inmediata mediante testimonio e inscripción en registro de derechos reales. Esta clase de aportes deben poseer documentación original que respalde su estado nuevos y su valor. Al ser transferidos a la sociedad, de no cumplir con estas condiciones, deben incorporarse mediante informe de perito independiente que proporcione estado de conservación, justiprecio, valor y años de vida útil residuales. Aportes en trabajo. Por norma legal, no es aplicable a esta clase de sociedad. Código de Comercio, artículo 156.
Por el tiempo, la clasificación bajo esta condición origina la distinción de los aportes de capital en función a fechas pactadas al momento de constituir la sociedad. Aportes inmediatos. Bajo esta denominación se identifican todos aquellos aportes de capital que cada socio entrega a la sociedad al momento de su constitución. Esta clase de sociedades comerciales solo y únicamente se constituyen con esta clase de aportes. Gracias, Janet. Estamos hablando de la clasificación de estos aportes de capital. Y tenemos, por su naturaleza, es decir, el aporte de capital en sí. Y por el tiempo, que puedan ser aportes inmediatos, mediatos, mixtos, que no lo tienen acá en las otras sociedades. ¿Por qué no incorporo acá eso? Simple y llanamente porque en estas sociedades no se da la posibilidad de que existan aportes mediatos y aportes mixtos. No, no hay esa posibilidad, no existen esas posibilidades. Solo estas sociedades trabajan con aportes inmediatos, solo con aportes inmediatos. ¿Qué quiere decir eso? Que los aportes de capitales entregados por los socios a la sociedad que se constituye deben materializarse el momento mismo de su constitución. Si hoy decidimos constituir una sociedad con 10 millones de bolivianos, por decirles algo, con 10 millones de bolivianos, hoy deben estar los 10 millones de capital. No existe la posibilidad de entregar una parte y el saldo en un corto plazo. No existe esa posibilidad. En estas sociedades, solo y únicamente se realizan aportes inmediatos. El 100% del capital comprometido por los inversionistas, el 100% que debe ser entregado el día de su constitución, el momento de su constitución. Ahí. En otras sociedades, sí, la colectiva, la sociedad anónima, anónima mixta, sí, que entreguen una parte del capital hoy y el saldo en el corto plazo, sí, así, 10 millones, que entreguen 6 millones hoy día y 4 millones en 40 días, sí, pero en estas sociedades no hay esa posibilidad. El 100% del capital tiene que ser entregado el momento de su constitución. Entonces, ¿qué implica esto desde el punto de vista contable? Que su registro es más sencillo. En estas sociedades, imposible. Nunca vamos a tener cuentas reguladoras para capital, jamás. ¿Por qué? Porque no hay compromisos de entrega futura. Se constituyen con el 100% del capital. Segundo, dice, estos aportes de capitales se clasifican por su naturaleza, ¿ya? Por la clase del aporte como tal. Y podemos hablar de aportes en efectivo, sí. Dinero de curso legal y vigente, correcto. Y si es efectivo, este efectivo necesariamente tiene que estar depositado en cuenta corriente de un banco del sistema. Muy bien. Pueden hacerse aportes en bienes. ¿Qué bienes? Bienes de uso, bienes de cambio, sí. Que los inversionistas puedan entregar, ejemplo, un inversionista entrega el edificio, 5 pisos. Sí. Es un aporte en bienes, correcto. Que otro inversionista entregue 4 movilidades que van a servir para el traslado de mercaderías a los diferentes mercados. Sí, son bienes de uso. Que determinados inversionistas vayan a realizar la entrega de 20 computadoras para uso de la empresa. Sí, es un aporte de capital, por supuesto, por supuesto. Ahora, obviamente que cuando los inversionistas realizan esta clase de aportes de capital, existe
traslación de dominio, ¿no? Que automáticamente la empresa pasa a ser propietaria. Si Janet ingresa a la sociedad y entrega un edificio con un valor de 5 millones de bolivianos, estaba a su nombre, ahora ese mismo edificio tiene que estar a la orden de la empresa. O sea, la propietaria será Almacenes La Estrella Limitada y transferencia de dominio. Otra es la persona propietaria. En este caso es una persona jurídica, es una empresa. Entonces, de esa manera que todos estos bienes forman parte de los recursos de una empresa. Pues decimos, son recursos que posee. Es dueña de la empresa. ¿Y los controla? Por supuesto que sí. Sí, los entrega. Que vaya a entregar, ejemplo, 300 televisores para venderlos. Calidad de mercadería, sí. Sí. Ahora, si todos estos bienes no tienen un valor como tal, entonces necesitamos la participación de peritos independientes para que nos proporcionen el justiprecio, para que nos den un valor estimado de esos bienes. ¿Y por qué necesitamos un valor de esa naturaleza? Simple y llanamente para la incorporación contable. Si no están valuados, ¿cómo podríamos incorporar? Difícil. ¿Pueden entregar valores negociables? Sí. Es decir, yo voy a entregar 2 millones, pero lo estoy entregando en este certificado de depósito a 30 días. ¿Sí? O estoy entregando 500 acciones de Cervecería Boliviana Nacional. O estoy entregando 700 bonos. Sí. Pueden realizar también aportes de esa naturaleza. Pero cualquiera sea la naturaleza de estos aportes, tienen que ser de carácter inmediato, ese momento, el momento de constituirse la sociedad. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Y por supuesto, no va a faltar algún socio que diga, no, yo no estoy en condiciones de entregar movilidades, edificios, voy a entregar trabajo. No, en esta clase de sociedades no se reconocen a los socios industriales. ¿Se acuerdan que hemos hablado en el tema número 1? Los socios industriales. No. Si se da la posibilidad de que ingrese un socio industrial en otras sociedades, no forma parte de la escritura en la cláusula relacionada al capital. En cambio, en este caso, decididamente, ahí está, el artículo 156. No es aplicable en esta clase de sociedades los aportes en trabajo. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Todo claro, licenciada. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Sí, el marco de teoría. Muy bien. Entonces veamos el tema en cuestión. Para nosotros sería el tema 5. Correcto. Ya habíamos comentado inicialmente. ¿Qué nos interesa de esta parte? Su tratamiento contable. Y ese tratamiento contable, por supuesto, es mucho más sencillo que en cualquier otra sociedad. Y alguien dirá, ¿por qué es tan sencillo? Simple y llanamente porque los aportes son inmediatos. Entonces, jamás en estas sociedades tendremos cuentas reguladoras para el capital. Se aplican partidas reguladoras en aquellas sociedades donde una parte del capital se entrega en la Constitución y la otra en un corto plazo. En esta no. El 100% es al momento de su constitución. Por tanto, el tratamiento contable es sencillo. Segundo, en cuanto al título de la partida contable,
Es cierto que gran parte de los colegas, a todo capital social, a todo capital social, a todo capital social. Está bien, debemos respetar siempre, siempre el criterio del colega. Yo respeto el criterio de mis colegas. Pero una cosa es respetar y una muy diferente es compartir. Que respete, sí. Que comparta, no. Entonces, ¿qué implica esto? Que debemos apropiar un título de cuenta para capital que guarde relación con la clase de sociedad, donde estamos asesorando nosotros. Entonces, el poder apropiar la cuenta capital limitado hace referencia a una sociedad de responsabilidad. O que podríamos apropiar la cuenta capital pagado, que está en el código. Dice, se constituye con el 100% de su capital pagado. Ya, capital pagado. Muy bien. Ahora, bueno, no va a faltar otro colega que no, capital social. Ya. Pero creo que debieran de guardar relación los títulos de las cuentas de capital con el tipo de sociedad constituida. Nosotros entonces apropiaremos el título de la cuenta capital limitada. Muy bien. Acá tiene un ejercicio de fecha 1 de abril de 2017. Estoy en la página 66. Se constituye almacén de la Estrella Limitada con un capital de bolivianos 500.000 ya integrado por 5.000 cuotas. Si son de 5.000 cuotas, ahí ya tienen ustedes, cada una con valor de bolivianos 100. ¿Cómo están distribuidas? Dice. Linda Laura se adjudica 1.650 cuotas en efectivo. ¿Por qué está depositando? ¿Dónde? En cuenta corriente del Banco La Paz. Entonces, si ustedes multiplican 1.650 por 100, ¿cuánto será eso? 165.000. Muy bien, gracias, Janet. Bella Aurora, 1.350 cuotas en mercaderías con factura correspondiente. Eso será equivalente a 135.000. Muy bien, gracias, Andrea. Y Flor Silvestre dice con 1.150 cuotas de capital, pero depositadas en caja de ahorro. Muy bien, eso quiere decir para nosotros 115.000 bolivianos. Y Rosa Espinosa, 850 cuotas en muebles, que se presentaría para nosotros 85.000 bolivianos, y que estos muebles están viniendo evaluados por perito independiente. Muy bien. Entonces, con esa información, acá se presenta ese balance de apertura al 1 de abril de 2017 expresado en boliviano. Muy bien. El balance está preparado en forma de cuenta, activo a la izquierda, pasivo y patrimonio a la derecha, en este caso solamente patrimonio. Está clasificado por naturaleza de las cuentas, no por tiempo de realización. Y tenemos activo disponibilidades Banco La Paz, Sociedad Anónima, 165.000, es el efectivo de Linda Laura, que ha depositado en cuenta corriente del banco. Muy bien. Bienes de cambio, dice, corresponden a Bella Aurora, las mercaderías, pero en este caso esas 1.350 cuotas pues tienen esa posibilidad de ese crédito y se presenta como 117.400. Bienes de cambio inventarios, ¿verdad? Si no quieren utilizar el título de bienes de cambio, pues inventarios o existencias. Pero eso de realizable, por favor, eso sí, desechen. En los libros de auditoría no hay esa temática. Muy bien.
Pagos anticipados, tendríamos el crédito fiscal, 17.550, perfecto. Tenemos una caja de ahorro, que es de Flor Silvestre, inversiones, cajas de ahorro, los 115.000. Y de Rosa Espinosa, 85.000 los muebles. Todo esto suma 500.000. Entonces, las 4 socias entregaron el 100% de sus aportes de capital. Por tanto, el patrimonio de la sociedad en el subgrupo capital, el título de la cuenta capital limitado, 500. De esta manera tenemos un balance de apertura. Este balance de apertura, pues en varias copias, estará firmado por un auditor o podrá ser un contador público. Y normalmente la firma va a ir en la parte inferior izquierda, debajo del activo, y en la parte inferior derecha del representante legal de la empresa. Y tienen un balance de apertura. Así de sencillo. Ahora, este balance de apertura debe llevar ¿cuántos estados de cuenta? Banco La Paz, 1, inventarios, 2, crédito fiscal, 3, cajas de ahorro, 4, muebles y enseres, 5, capital limitado, 6 estados. Ahora, nosotros no presentamos los 6 estados de cuenta. Acá presentamos lo que nos compete a nosotros. Y de esa manera que estamos presentando el estado de capital limitado. Y alguien dirá, oh, ya conocemos este estado. El año pasado hemos preparado la práctica de una SRL y había que, pues, incorporar su estado de cuenta. ¿Cuál estado de cuenta? De capital limitado. Por tanto, ya estamos familiarizados con este estado de capital limitado, donde tenemos el número de socias, 4, la nómina de estas socias, Linda Laura Villaurora Flor Silvestre Espinosa, las cuotas de capital, perfecto, el valor, en este caso 100, 100, 100, 100. Pero si ustedes asesoran para que los valores de la cuota de capital sean de 200, de 300, de 500, de 1.000, no hay problema. Transcriben ese valor acá. El número de cuotas, tal cual se había acordado, la señora Laura tiene 1.650 cuotas, Bella Aurora tiene 1.350 cuotas, Flor Silvestre 1.150 cuotas, y por supuesto la señora Rosa 850 cuotas, que sumadas son las 5.000 cuotas. Multiplicado por 100 tenemos los capitales. Para Linda Laura 165.000, Bella Aurora 135.000, Flor Silvestre 115.000, Rosa Espinosa 85.000, los 500.000. Los 500. La participación simplemente es dividir el aporte de capital de cada socio respecto del capital total. Si ustedes hacen el ejercicio, dicen 165 entre 500, pues les da el 33%. Si ustedes dicen 135.000 entre 500, pues les representa el 27%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Linda Laura es dueña de la empresa, sí. ¿Cuánto? Un 33%. Bella Aurora es dueña de un 27%. Flor Silvestre es dueña, sí, de un 23%. Y Rosa Espinosa es dueña de un 17%. Entonces, así como estamos presentando el estado de capital limitado, de todas las cuentas del activo hay que incorporar sus estados de cuenta. Y lo que habíamos comentado, ¿no? Capital limitado, 500.000. Es un abstracto. 500.000. Y si ustedes observan ahí debajo el estado de cuenta, el Linda Laura, 165.000. Bella Aurora, 135.000. Flor Silvestre, 115.000. Rosa Espinosa, 85.000. Wow. Pero aquí no se dice que Linda Laura entregó en efectivo,
que Bella Aurora en mercaderías, que Flor Silvestre en depósitos, que Rosa Espinosa en muebles. No, no se hace mención a aquello. Y simplemente se toma el total de los aportes, los 500,000 que están presentados en balance de apertura, los 500,000. Ahora, ¿dónde se ve materializado este capital? Lo que venimos comentando. ¿Dónde se ve materializado? En el activo. Ahí está. Ahí podemos ver materializados los aportes. El efectivo de Rosa Espinosa, los bienes de cambio de Bella Aurora, la caja de ahorro, por supuesto, de Flor Silvestre, los muebles de Rosa Espinosa. Entonces acá, en el activo se ven materializados. Y esos recursos que entregan los propietarios están contabilizados en capital. En este caso, capital limitado, pero como un abstracto, donde no se hace mención que entregó. Simplemente que eso es equivalente en términos de moneda. De esa manera tenemos el estado de capital. Y así, reitero, tendrán los estados de Banco La Paz, Sociedad Anónima, de inventarios, de crédito fiscal, de cajas de ahorro y muebles y enseres. Entonces, bajo esa condicionante, ¿cómo contabilizamos esto? Nos va a dar origen al comprobante diario traspaso número 1. ¿Por qué? Porque es el primer comprobante de diario que está preparado en la empresa. ¿Y por qué de traspaso? Porque no hay movimiento de efectivo. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cargando todas las cuentas del activo que están en el activo del balance de apertura, con la diferencia de que acá y así estamos incorporando subcuentas. Por ejemplo, en cajas de ahorro, ¿dónde? ¿En qué caja de ahorro? Banco de Inversión Sociedad. Hablamos del capital. 500,000. ¿Quiénes son? Perdón, ahí está, tienen las subcuentas. Linda Laura, boliviano, 165,000, Bella Aurora, 135,000, Flor Silvestre, 115,000, Rosa Espinosa, 85,000. Pero reitero, no se menciona la clase de recurso que han entregado. Ahora, obviamente, de acá se va a dar origen a los registros de mayor, las demás transacciones de compras, ventas, cobros a clientes, pagos a proveedores, etcétera. Que no necesitamos estudiar aquí. Primero que hemos estudiado en base. Y segundo que ahora estamos revisando de manera puntual cada componente de balance. Y por supuesto, en estado de resultado. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Bien. Licenciada. Pasemos al numeral 2, cuentas personales de los socios. Seguimos, mi estimada Janet, Andrea tal vez. ¿Quién? Yo, licenciado. Ya, adelante, por favor. Número 2, cuentas personales de socios. Un Toda paréntesis ahí. sociedad. Antes, mi estimada Janet. No hay más en el tratamiento contable. Puedes decir, su tratamiento contable es demasiado sencillo, demasiado fácil. Por eso utilizo en básica, sin necesidad de hacer las explicaciones que estoy haciendo ahora. Entonces, por eso el tratamiento contable es demasiado sencillo. Ahí termina. Y alguien dirá, ¿por qué? Simple y llanamente porque son aportes inmediatos. No hay aportes inmediatos. Ya, mi estimada Janet, por favor, adelante. Está bien. Cuentas personales de socios. Toda sociedad mercantil constituida
con fines de lucro normalmente, la utilidad obtenida son distribuidas a sus socios, socias anualmente. Tiempo de espera largo para acceder a dicho beneficio, razón por la cual los inversionistas ejercitan su derecho de efectuar retiros a cuenta de futuras utilidades a lo largo del año, a ser compensados el momento de la distribución. Además, deben estar aprobados según acta de la máxima instancia de decisión de una empresa para su validez. Por tanto, para lograr adecuado control sobre estos retiros, es necesario apropiar cuentas específicas de mayor para cada socio, puesto que los retiros varían entre ellos. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones respecto a los retiros. Son periódicos, se efectúan en fechas y por montos establecidos, pudiendo ser en efectivo, mercaderías, inversiones y o en bienes de uso, según como se haya acordado. Son registrados en la cuenta personal NNN o cuenta corriente NNN. Es decir, cuenta personal Linda Laura. Estas cuentas son de balance general. De presentar saldo deudor se incorporan al activo, su grupo cuentas de cobrar. De presentar saldo acreedor se incorporan al pasivo, subgrupo otras obligaciones. Las cuentas serán cerradas al siguiente año, una vez aprobados los estados financieros y la distribución de utilidades, afectando la cuenta de resultados acumulados. No son cuentas de resultado porque no representan gasto para una empresa. De ser apropiadas así, distorsionarían los resultados del ejercicio. Esas cuentas no son aplicables cuando los socios desarrollan actividad laboral en la empresa. De ejercer dicha actividad deben ser incorporados en planilla de sueldos y estar sujetos a la legislación laboral vigente como cualquier dependiente de una empresa. Situación que no corresponde tratar. Ver libro, temas de contabilidad intermedia, tema número 17, planilla de sueldos. El tratamiento contable y sus implicaciones son similares para cualquier sociedad comercial, exceptuando sus características. Muy bien. ¿Qué vamos a tratar ahora adicionalmente a la contabilización del capital? Las cuentas personales de uso. ¿Y qué implica aquello? Implica que necesariamente tenemos que apropiar títulos de cuenta. ¿Cuáles son esos títulos de cuenta? Cuenta personal Linda Laura, cuenta personal Bella Aurora, cuenta corriente Linda Laura, cuenta corriente Bella Aurora. No hay problema. Pero prefiero trabajar con el título de cuenta personal, que haga referencia a un socio o a una socia en particular. Y alguien dirá, ¿y por qué no podemos trabajar con un mayor donde ahí incorporamos todos los retiros de los socios? Porque eso estaría, si vale el término, entremezclado. Y lo que nosotros necesitamos es generar una información pormenorizada para cada socio. Alguien dirá, pero ¿podemos habilitar registros de mayor auxiliar? Y salvaríamos eso. Sí, pero el problema se presenta en que en ciertos casos estas cuentas personales pueden presentar saldo deudor y en otros saldo acreedor. Alguien dirá, entonces, eso es por una inadecuada contabilización. No, esa es una de las características de estas cuentas. Que pueden presentar saldo deudor o pueden presentar saldo acreedor. Entonces eso ya tiene problemas. Razón por la cual tenemos necesariamente que trabajar con cuentas separadas de mayor para cada socio. Porque en algunos casos, y en función a los retiros que hagan estas socias o socios, podrán presentar saldos deudores y en otros casos podrán presentar saldos acreedores.
Si presentan saldos deudores, para nosotros serán cuentas de activo del subgrupo cuentas por cobrar. Si presentan saldos acreedores, serán cuentas de pasivo en el subgrupo otras obligaciones. Entonces, ¿no hay error por la presentación de saldos? No, no, no. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con que las cuentas del activo, saldo deudor, las cuentas de pasivo, saldo acreedor, las cuentas de patrimonio, saldo acreedor. No necesariamente. Como en este caso. Las cuentas personales de los socios pueden presentar saldo deudor o saldo acreedor. Eso no quiere decir que la contabilización esté equivocada. Eso responde a la cuantía de retiros que hayan realizado los socios o socias de una empresa y, por supuesto, hayan accedido a la utilidad de la sociedad. Primera situación. Segundo. Estamos hablando de retiros a cuenta de utilidades. Retiros a cuenta de utilidades. De eso estamos hablando. Alguien dirá, pero el socio está trabajando en la sociedad, la socia también. Sí. Eso implica que son funcionarios de la empresa. Y si son funcionarios de la empresa, deben ser incorporados en planilla. Y si están incorporados en planilla, tienen el tratamiento igual que cualquier otro dependiente, cualquier otro trabajador. Y no hay ningún inconveniente al respecto. No estamos hablando de eso, porque no estamos en el tema de planilla de sueldo y que la planilla de sueldos incluya a socios. No. Si el socio trabaja o las socias trabajan, se los incorpora en planillas, tienen que presentar sus facturas, se va a generar sus aportes a las administradoras de fondos de pensión, etcétera. Son trabajadores como cualquier otro. No estamos en ese tratamiento. No, no, no. Estamos en el tratamiento de que estas personas retiren recursos a cuenta de sus utilidades. Ahora imagínense ustedes que sean socios en una SRL, no van a esperar un año completo para que les entreguen sus utilidades, no. Ustedes van a querer tener recursos antes. Entonces, ¿pueden realizar sus retiros a cuenta de futuras utilidades? Por supuesto que sí. Tenemos que contabilizar aquello. Desde luego, ¿cuál es la cuenta? Cuenta personal. De eso estamos hablando. Solo de eso. De los retiros a cuenta de futuras utilidades. Muy bien. ¿Preguntas? Asumo que se comprende. Numeral 2.1. Andrea, por favor. Está bien, licenciado. 2.1. Naturaleza de las cuentas. Es el marco teórico que corresponde a las cuentas personales, a ser apropiadas en el sistema de registro contable de una empresa, emergente de transacciones inherentes a dichas partidas. Ver libro, temas de contabilidad básica, tema número 5, manuales de contabilidad. Por Ya. tanto, ok. ¿Prosigo, licenciado? Sí. Ya. Por tanto, la naturaleza de las cuentas personales de socios o socias está integrada por código 1002053 o 24021. Título: Cuenta personal NNN. Concepto: esta cuenta registra y controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a los retiros a cuentas de futuras utilidades, efectuados por los inversionistas en una empresa, materializados en recursos que posee y controla esta, destinados al uso personal de los mismos. Movimiento: se carga por el importe correspondiente a
los retiros efectuados, las actualizaciones de valor, si corresponde, se abona por el importe correspondiente a las distribuciones de utilidades en favor de cada inversionista, según forma de distribución acordada en testimonio de constitución, después de aprobar estados financieros. El saldo final al concluir el ejercicio para cierre de registros. Saldo. Esta cuenta presenta saldo deudor al efectuar los retiros y acreedor al efectuarse la distribución de utilidades, cuando los inversionistas aún tienen derecho de acceder a utilidades. Exposición. Por naturaleza, según su saldo. Saldo deudor se expone en balance general, grupo activo, subgrupo, cuentas por cobrar. Saldo acreedor se expone en balance general, grupo activo, subgrupo, otras obligaciones, por tiempo de realización según su saldo. Ya, entonces no es activo, pasivo, ahí tenemos un error, corrijan por favor. Ya, sigamos. Ok, saldo deudor. Se expone en balance general, grupo activo, subgrupo activo corriente. Saldo acreedor se expone en balance general, grupo pasivo, subgrupo pasivo corriente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha leído Andrea? Lo que acabamos de comentar en su marco de teoría. Se están contabilizando solamente los retiros a cuenta de utilidades. Y que puedan presentar saldo deudor o acreedor, sí, por supuesto que sí. Y el saldo acreedor, particularmente cuando aún los socios tienen derecho a retirar una cuantía de utilidades. Ejemplo, la señorita Andrea, socia de la empresa, tiene derecho a 50,000 bolivianos de utilidad. Muy bien. Ah, le dicen, pero usted a lo largo del año ha retirado 30,000. Sus retiros a cuenta de utilidades 30,000. ¿Tiene derecho a 50,000? Sí, pero como retiró 30,000, solamente le quedan 20. Entonces, de estar en una cuenta por cobrar con 30,000, pasa a una cuenta de pasivo, otras obligaciones con 20,000, porque aún tiene derecho de retirar 20,000 bolivianos más. O puede darse el caso de que la señorita retiró a lo largo del año 60,000, hacen la distribución, le toca 50,000, entonces, ¿qué es lo que pasó? Retiró en exceso. ¿Cuánto? 10,000. Entonces, ese excedente se mantiene en cuentas por cobrar. Implica que tiene que devolverlas. Entonces, sí, de esa manera es que tranquilamente estas partidas pueden trabajar como activo o como pasivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto. Continuamos. Numeral 2.2. Ok, licenciado. 2.2. Tratamiento contable. Es el procedimiento aplicado para incorporar registros de transacciones en el sistema de contabilidad de una empresa, inherentes a la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición del movimiento, cargos y o abonos de cuentas involucradas al efectuar retiros a cuenta de futuras utilidades por los socios. Para tal efecto debe seguirse el siguiente procedimiento. A. Retiro de recursos. B. Estados de cuenta. C. Exposición en estados financieros. D. Distribución de utilidades. Siguiente año. Para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación de información financiera, se plantean los siguientes supuestos. 30 de junio de 2017. Linda Laura, socia. Retira 15,000 bolivianos en cheque número 111 del Banco La Paz Sociedad Anónima, a cuenta de futuras utilidades. Ya, gracias, mi estimada Andrea. Entonces, la señorita Laura, o sea, estamos con el mismo ejercicio, ¿no? Son 4 las personas que trabajan para nosotros. Linda Laura, es Bella Aurora, Rosa Espinosa, y tenemos una socia más. Pero aquí de las 4 socias, solamente 3 están retiradas. Entonces, ¿qué implica eso?
No necesariamente todas las socias van a retirar, ¿no? Una socia que tiene ingresos de otras actividades que desarrolla, pues dice, no, yo no voy a retirar. Cuando distribuyan la utilidad, ese momento estará presente para que me entreguen mi alícuota aparte. Sí. Entonces, nuestro ejercicio es referencia a 4 socios. De las 4, solamente 3 están retiradas. Una, no. Estamos tratando de abarcar la totalidad de casos que puedan darse. Entonces, primer caso, no necesariamente todos. No, muy bien. Segundo, que la señorita Linda Laura está retirando efectivo. Por supuesto, es el retiro más apetecido por los inversionistas. Efectivo. Y el asiento, cuenta personal Laura, 15,000. Y en este caso, observen, estamos con el código 100. 20 cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene todo el derecho de exigirle. Imagínense, retira cuenta de utilidades y la empresa genera pérdida. Entonces la empresa le dirá, señorita Laura, devuelva los 15,000, porque no ha habido utilidad, ha habido, y tiene que devolver. Por eso es una cuenta por cobrar. Tenemos el siguiente caso de 30 de septiembre. Bella Aurora retira 25,000 en mercaderías a cuenta de futuras utilidades. Y observen, cargamos cuenta personal Aurora, 25,000 contra inventarios. No hay mayor inconveniente de aquello. 25 de diciembre de 2017, Rosa Espinosa retira un certificado de aportación en 10,000. Cuenta personal 10,000 contra certificados de aportación, subcuenta cooperativa de teléfonos Alfa. Listo. Ahí está. Podían retirar las 4 socias. Y no retiraron las 4, retiraron 3. Diferentes cuantías, por supuesto. Estos retiros tienen que estar aprobados por la instancia máxima de decisión de la empresa, sí. Como son 4 socias, no hay asamblea de socios. Directamente hay directorio. Entonces el directorio se convierte en la máxima instancia de decisión. Entonces esto ha sido aprobado por ellas mismas. Ahora que se han generado retiros de 15,000, 25,000 y 10,000 es otra cosa, no hay mayor inconveniente. Eso ha acontecido el año 2017. ¿Cómo se presenta en balance? Observen. Balance general, activo, cuentas por cobrar, cuentas personales, 50,000. Tenemos 15,000 más 25,000, 40,000 más 10,000, 50,000. En balance. Alguien dirá, pero son 3 mayores diferentes. Sí, pero es balance, es simplemente exposición. ¿Listo? Y de esa manera estamos presentando. Acá dice, al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones sobre los retiros a cuenta de utilidades. Su tratamiento contable no apropia cuentas de gasto, porque no corresponde a cuentas de gasto. Estamos hablando de la utilidad. Se exponen cuentas por cobrar porque la empresa tiene derecho, por lo que acabamos de decir, ¿no? Si hay pérdidas, tienen que devolver. Su regularización contable se efectúa el siguiente año, una vez aprobados los estados financieros y adoptada la decisión de efectuar correspondiente distribución. Balance. Pregunta. Todo claro, licenciado. Bueno, la parte que más nos interesa tratar es esta, por supuesto, pero el efecto de los retiros, por un lado, y por el otro, el tratamiento impositivo. Muy bien, quedaremos acá en el numeral 3, distribución de resultados. Señoritas jóvenes, nos encontramos. Mañana. Correcto, mañana. Hasta mañana, señoritas jóvenes, con sociedad. Hasta luego, licenciado. Que les Hasta luego, vaya bien. licenciado. Licenciado. Licenciado.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.